Y antes de marcharnos a la publicidad estábamos hablando con Paul Victoria de la situación que se había creado en Argentina. Y yo le estaba contando, o mejor dicho, le iba a decir, donde está la gente mucho más tranquila es en el mundo económico internacional, aquí por lo menos. Más que nada porque han visto que en Argentina también, claro, que el paisaje se ha aclarado. Que el país pudiera ir mejor o peor, pero por lo menos sabes a qué atenerte, ¿no? Bueno, es que, claro, tenían el peligro de que volviera, de que continuara el kirchnerismo con Scioli, con cosas como estas tonterías de fundar el Ministerio de los Derechos Humanos, ¿no? Sí. Como, que son de estas típicas políticas socialistas o filocomunistas, ¿no? También tendrán que fundar el Ministerio de la Felicidad, ¿no? El Ministerio de la Igualdad, el Ministerio, en vez de hacer cosas eficientes y tal, pues no saben cómo más desperdiciar recursos en nuevos ministerios y nuevas cosas, ¿no? Y bueno, toda la política superizquierdista de Scioli, mientras que Macri tiene una política muy distinta. Macri no es que sea ningún santo de mi devoción, pero sí tiene una política de reducir impuestos, por ejemplo, a las exportaciones para que los agricultores puedan competir mejor en los mercados internacionales, reducir impuestos a las importaciones, entonces mayor libertad de importaciones y flexibilidad, dejar más fluctuación del dólar y abrir más los mercados de capitales y reducir la inflación, combatir muchísimo la inflación, que es un gran problema en Argentina, y disminuir mucho los subsidios para recortar el déficit fiscal, que es algo importantísimo para sanear el Estado, ¿no? Entonces eso hace que el clima empresarial de Argentina y de los que tengan intereses con Argentina pues esté muchísimo más calmado y más a gusto, ¿no? Vamos a volver a poner la pregunta, si os parece, compañeros, por favor, porque sobre la pregunta esta te quería yo hablar. Desde el punto de vista económico, el cierre de fronteras se considera a priori como un retroceso. Sin embargo, en la medida en que aumente la seguridad interior, ¿no habría que verlo al revés? La seguridad. Claro. En Argentina. No. En Europa. Sí, te he cambiado de tema a traición, perdón. Sí, vale, has cambiado muy rápidamente. Sobre el otro tema que estabas hablando antes del terrorismo islámico en Europa. A ver, repíteme la pregunta para que podamos... Sí, el cierre de fronteras. Vamos a ver, llevamos 40 años construyendo la certidumbre en Europa de que nuestra prosperidad descansa sobre que cada vez haya menos fronteras porque son un obstáculo al libre cambio. Sin embargo, nos encontramos en una situación de crisis existencial en el que el cierre de fronteras aparece como un recurso absolutamente, bueno, que Valls ayer, antes de ayer decía que no y ahora dice que sí. ¿Tú crees que hay un riesgo de que la situación de miedo ante el terrorismo internacional que Europa vive en este momento cree más complicaciones económicas en un panorama que ya de por sí es complicado? Lo que pasa es que una cosa es la teoría sobre la apertura de fronteras y otra cosa es que en todo momento sea necesario que sea siempre así. Es decir, si viene un ejército invasor, evidentemente, por ejemplo, hay que cerrar las fronteras por necesidad de defensa y de bien común, ¿no? Entonces, en este caso, en que hay unos ataques terroristas tan impresionantes del Estado Islámico, pues tienen que, o sea, es decir, hay que cambiar esa política, cerrar fronteras y eso también tiene sus consecuencias económicas, por supuesto, porque el cierre de fronteras siempre es para la gran mayoría de sectores un perjuicio, ¿no? Siempre hay alguien que se beneficia, pero la gran mayoría de sectores de la economía y de la sociedad son perjudicados por los cierres de frontera. Pero claro, primero está, digamos, la seguridad nacional o la seguridad europea antes que la economía, ¿no? O podría por lo menos defenderse desde ese punto de vista. ¿Correcto? ¿Qué más me cuentas? Muy bien, elecciones en Venezuela, por ejemplo. Es verdad. Pronto se me olvidó por completo. Pues van a ser Es este fin de semana el que viene, ¿no? El siguiente domingo, 6 de diciembre. Y allí, bueno, hay mucho que hablar. Los dos bloques que se enfrentan, los grandes bloques son el MUD, el Movimiento por la Unidad Democrática, y el PSUV, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces están en esa competencia. En el PSUV, por ejemplo, han hecho una cosa, bueno, de estas típicas de esta gente de forzar obligatoriamente a que las nuevas candidaturas desde las primarias fueran, primero, que fue obligatoriamente
un gran número de mujeres, la cuota, y luego la cuota también de personas menores de 30 años, entonces para renovar y la juventud y todo eso. Entonces, claro, personas que a lo mejor pueden tener mucha experiencia en política o lo que sea, simplemente quedan descabezadas porque alguien impone coactivamente una cuota de que no, ahora jovencitos de 20, 25, 28 años tienen que ser los nuevos dirigentes, ¿no? Maduro casi prefiere que no tengan experiencia política, ¿no? No vaya a ser que... Sí, pero claro, la imagen que se dan, y Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea, sí, señor. Va de, no, porque lo más importante de esas elecciones es que estamos rejuveneciendo los políticos, ¿no? Los nuevos políticos y todo eso. Ahora se enfrentan con una perspectiva de poder perder las elecciones, con mucha probabilidad, porque las encuestas indican que la oposición al régimen de Maduro y al chavismo están con mucha fuerza y que podrían ganar las elecciones. Ahí se van a elegir diputados de los distintos estados de Venezuela, pero claro, eso si no hay robo de elecciones, porque no sé si sabes, Esparza, cómo ocurrió en... Lo sé. Cuando se robaron las elecciones para que ganara Maduro, ¿no? Ahí que hubo un pico rarísimo contra la estadística normal, que fue que estaba ganando Capriles, y en el último momento de cierre de las elecciones, ¡pim!, un pico así de votos a favor de Maduro, que nadie sabe de dónde salió. ¿Y quién fue? El pajarico. El pajarico que contaba Maduro, que había ido a verle para decirle no sé qué, y que era el alma de Chávez. Chagüí, por Victoria. Bueno, encantado de estar por aquí. Lo mismo te digo, muchísimas gracias, maestro. Más, bueno, la situación en Iberoamérica, en Hispanoamérica, que es nuestra América, la que tanto queremos. Perdón, ¿Qué ha pasado? Dime. En Guatemala, eso es importante. ¿Es importante por qué? Tienes 2 minutos para contarme las elecciones en Guatemala. Las elecciones en Guatemala son importantes, fue un poquito antes de estas de Argentina, porque se cayó Otto Pérez Molina por casos de corrupción, como pasa muchas veces, y el nuevo presidente es alguien, bueno, muy interesante, que se llama Jimmy Morales, que viene de un nuevo partido, y él es una persona muy cristiana protestante, muy coherente, y que sorprendentemente ha ganado las elecciones, bueno, con un discurso muy anticorrupción y por honestidad y por una política limpia, pero lo curioso es que con mucho énfasis contra la doctrina del nuevo orden mundial, de aborto, homosexualismo, eutanasia, etcétera, etcétera, y con todo eso, o sea, ha barrido en las elecciones y es el nuevo presidente, y bueno, eso le da como una nueva cara a Guatemala respecto a su antiguo presidente Otto Pérez Molina, ¿no? Eso sería todo. Ahora sí. Bien. Qué apuntes más. Muchísimas gracias, Paul.